Bueno, buenos días a todas y todos los que se están sumando. Sé que hay varios que se van a ir sumando en estos minutos. Hola Bettina, hola Paula. Bueno, yo quiero un poco, como siempre, primero darles la bienvenida. Hoy es nuestra primera actividad de comisión de la asociación para este año y arrancamos con el relanzamiento de una comisión que teníamos, pero que hicimos como una versión 2.0 y se llama Diversidad y Cultura Ética. Y antes de entrar en la comisión y de presentarles a dos genios que muchos de ustedes conocerán y algunos otros no, y entonces por eso también las quiero presentar, quiero contarles un poco acerca de, bueno, de esta reunión, que es una de reunión de comisión de estudios de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y para los que no nos conocen, queremos contarles que la Asociación Argentina de Ética y Compliance, o la AEC, como le decimos nosotros, es una organización sin fines de lucro. Tenemos más de 15 años trabajando en la Argentina. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento. Y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y regulaciones aplicables, como también a los principios éticos y las buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nuestro lema empezó siendo lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y hoy nuestro lema también es apasionados por hacer lo correcto, y creo que es lo que más nos identifica. Como asociación tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que la damos en la Universidad de UCEMA. Tenemos ya más de 20 ediciones, más de 2.000 graduados. Como asociación tenemos 11 comisiones de estudio, además de esta, que es la de diversidad y cultura ética, también tienen las de behavioral compliance, data privacy y ética digital, compliance antitrust, compliance en la industria financiera y fintech, compliance penal estratégico, compliance en sector público, en salud, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de compliance y ASG o sostenibilidad. La asociación además tiene un club del Compliance Officer que tiene reuniones solo para los certificados, y tiene a su vez una suerte de bolsa de trabajo que se llama Connecting Dots y una iniciativa que se llama Supervalores, en donde llevamos los valores de ética y cumplimiento a los chicos y a los colegios chicos de quinto, sexto y séptimo grado, y esto también nos permite llevar a sus familias. Llevamos ya desarrollados más de 13 encuentros entre el sector público y privado para discutir temas de compliance y 9 congresos internacionales. Para los que nos quieran conocer, los invitamos a hacerse socios de la asociación y a seguirnos en redes para enterarse de todas las novedades, donde el grupo de Paula, Sofi y todos posteamos todas las actividades que vamos teniendo. Y ahora sí, quiero presentarles a las dos directoras que están a cargo de la Comisión de Diversidad y Cultura Ética de la Asociación, que son Paula Jonisch y Bettina Duré. Paula es abogada, sí, Paula levanta la mano, igual yo creo que todos los que están acá te conocen, pero aquí estamos. Es abogada penalista, tiene diversas maestrías y especializaciones, tiene más de 25 años de transparencia en temas de integridad, compliance y gestión de la diversidad y la cultura en las organizaciones. Es consultora internacional, es la directora de Jonisch y Asociados, y donde asesora y acompaña tanto al sector público como privado. Además es docente y autora de diversas publicaciones. Bettina Duré, Betty levanta la mano, ahí estamos. Bettina Duré también es abogada, ella es coach ontológica, especialista en gestión de la diversidad, equidad e inclusión y cultura ética. Es consultora asociada de Jonisch y Asociados y acompaña hace más de 20 años a organizaciones públicas y privadas en sus procesos de cambio y transformación. También es docente y es miembro de WIC, igual que Paula, igual que yo, igual que varias mujeres también que formamos parte de este mundo del compliance. Y ahora sí, sin más preámbulos, gracias por iniciar este año 2025 y nos dejo en manos de Bettina y Paula. Gracias, Marian. Gracias a todos, todas por acompañarnos hoy. Temprano vemos que somos un montón y después vamos a hacer un montón más viendo esto. Parece una charla entre amigos porque tenemos el gusto de estar con dos personas que Betty y yo queremos, admiramos, como Denise y Marce, que las voy a presentar así si les parece.
optimizamos al máximo el tiempo y cuando terminamos la reunión, que los invitamos que se queden hasta el final, les contamos cómo seguiremos de acá en adelante. Entonces, si les parece, les presento a Marce. Marcela Lomba es especialista en diversidad, equidad e inclusión y en desarrollo organizacional. Ella es miembro del Consejo Académico de Fundación Flor y directora de sus programas de Mujeres en Decisión y Perspectiva en Diversidad. Además, es cofundadora de Ebel Consulting, que es una consultora con foco en empresas familiares, de formación historiadora, licenciada en Administración y MBA. Hola, Marce. Vamos a estar también compartiendo con Denise. Denise Chacrón es licenciada en Psicología de la UBA, especialista en diversidad, equidad e inclusión. Es responsable de Relaciones Institucionales en Fundación Discar, donde brinda capacitaciones a empresas promoviendo la construcción de equipos diversos. Es co-creadora de Diversamente, donde contribuye para el cumplimiento de normas de accesibilidad en las empresas y es docente de la carrera de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Bolivia. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con Betty hoy y con Marcy y Denise? Que básicamente reflexionemos de dónde venimos, dónde estamos y cómo podemos seguir pasando a la acción con un impacto positivo en las organizaciones. Pero, Betty, ¿te parece si empezamos con vos y nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas antes de explotar a nuestras invitadas? Gracias, Pau. Sí, la idea es muy cortito, pero por si hay alguien que se está sumando o yo por ahí de costado, de que hablamos cuando hablamos de diversidad e inclusión, pero para ponernos como en el mismo nivel, vamos a contar que cuando hablamos de diversidad e inclusión, en realidad lo que estamos diciendo es que en principio hay un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de algo muy obvio de que todos somos distintos, todos somos diferentes, pero que determinadas personas, determinados grupos de personas en realidad han sufrido por estas características que los hacen diferentes algún tipo de discriminación o algún tipo de dificultad para avanzar en algunos aspectos, ¿no? Entonces, este reconocimiento hace que se tomen estas diferencias y se generen políticas, tanto políticas y prácticas que lo que logren es una mayor integración, ¿no? Una mayor integración entre todos los seres humanos. Y cuando hablamos de diversidad, también hablamos de distintas dimensiones, o en las empresas se trabaja de distintas dimensiones de la diversidad. Y a eso nos referimos con, por ejemplo, una de las dimensiones es el género, otra la edad es el edadismo, otra la religión, la etnia, la cultura, la diversidad sexual, eh, diferencias sociales, las personas con discapacidad, ¿no? Hay un gran abanico de clasificaciones, por decirlo de alguna forma, cuando hablamos de estos temas. Y es importante entender también que cuando hablamos de estas dimensiones, una sola persona puede estar en varias dimensiones y eso se llama interseccionalidad. Por ejemplo, si yo soy mujer y además soy judía y además tengo más de 55 años, voy a estar en 3 dimensiones y ¿eso qué hace? Eso aumenta la vulnerabilidad que voy a tener respecto a las diferentes características que hacen que sea más discriminada o que tenga mayores dificultades para alcanzar determinados logros. Creo que con eso damos un pantallazo como muy general de que hablamos de estos temas, podríamos hablar un montón, pero lo importante es darle paso a nuestras especialistas de hoy para las primeras preguntas. Pau. Si les parece, que no aclaramos con Betty, somos un montón y esto va a estar subido a las redes, así que los invitamos a participar activamente, pero no desmuteándose, sino a través del chat. Cualquier comentario o pregunta que quieran hacer, háganlo por el chat. Betty y yo las vamos a tomar en algún momento en que podamos para recoger sus inquietudes, pero también mantener un diálogo ordenado. Así que, hecha esta aclaración, si les parece, abrimos el diálogo con nuestras invitadas y, bueno, vamos a empezar con la pregunta que convocó a este encuentro. Cuando hablamos de los temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, ¿estamos hablando de una moda? ¿Estamos hablando de algo que es un negocio? ¿Es una trama para las organizaciones? ¿Qué es esto? Marce, Den, ¿quién nos quiere responder? Bueno, arranco yo si les parece, porque me encanta esta pregunta. Es una pregunta que me convoca
no desde ahora, porque ahora estamos realmente en el momento en que parecería que es una traba, sino desde antes, cuando era una supuesta moda. Toda moda pasa y lo que está de moda deja de estar de moda y eso es lo que define a la moda, porque si no, no sería tal, ¿no? Entonces a la moda se define por lo temporal. Y sí, era una moda, como hubo otras modas de la diversidad a lo largo de la historia, y tenemos que saber eso, porque eso nos da un poco de perspectiva de que esta ola que estamos viviendo parece tan conservadora y tan contraria a lo que veníamos trabajando, es parte del mismo sistema que nos llevó a avanzar. Era ya la historia nos ha enseñado que cada ola de avance conlleva después una ola de reacción, de retroceso, de intento de vuelta, nunca se vuelve exactamente al origen, es como que avanzamos 6 pasos, después retrocedemos 3 y quizás en diagonal, y nunca se vuelve a la situación inicial. Digamos que los avances que hemos dado en materia de diversidad, muchos han llegado para quedarse y algunos los vamos a retroceder. Y a lo largo de la historia esto, digamos, se materializó muchas veces en que el avance, por ejemplo, de las mujeres y el avance de la causa antiesclavista, por ejemplo, ya desde el siglo XIX avanzaron en paralelo. Y piensen que en 1920, por ejemplo, había una moda de mujeres que se llamaban flappers, que fumaban, manejaban autos, usaban polleras cortas por primera vez, se enseñaba la rodilla, ejercían una sexualidad libre, iban a fiestas, tomaban, o sea, todas actividades que hasta ese momento estaban reservadas a los hombres y eran vistas además como un modelo para muchas jóvenes, o sea, era también una moda. Y esa moda se desandó. En los años 30, 40, 50, las mujeres volvimos a casa, las polleras volvieron a alargarse, volvió a ser mal visto todo ese tipo de comportamientos. Cuando yo era chica en los años 80 pasaba lo mismo, digamos. A lo largo de la historia hemos vivido estas idas y vueltas y me parece que ahora por ahí lo importante es revisar qué es lo que la ola no va a llevarse, digamos, esta ola que parece estar barriendo con tantos avances, ¿no? Y hay leyes que llegaron para quedarse, hay por ahí después, si más adelante lo vemos, pero hay eh, legislación, hay normas que van de la mano de la ética. Y me parece que en esta cuestión de hay un business case, conviene o no conviene, la ética es lo que tiene que marcar lo que las organizaciones tienen que hacer. Y las organizaciones van a ser el motor cuando el Estado se retira. Las organizaciones y las organizaciones sin fines de lucro, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro van a ser de alguna manera las que mantengan un poco este interés y esta bandera de la mano, no de la supuesta conveniencia, sino por ahí de las buenas prácticas, ¿no? De las buenas prácticas de compliance. Excelente, Marce, gracias por la reflexión. ¿Den, vos tenés Bueno, alguna mirada al sumo, respecto? sí, sí, me sumo a lo que Marce compartía, y voy a tomar algo de lo último que decía, esto de quiénes estamos inmersos, desde dónde. Pienso que en este accionar desde las políticas de diversidad, equidad e inclusión, es importante tener en cuenta todos los interlocutores, todos los facilitadores, las tres patas importantes a la hora, ¿no?, de trabajar, que tiene que ver con el Estado, por un lado, ¿no?, todo lo que tenga que ver con políticas públicas, las organizaciones y la empresa. Y en este sentido tomo algo de lo que decía Marce, que es que todo avance va dejando algo y es imposible volver al mismo punto, ¿no?, del cual partimos. Y esto tiene que ver, por un lado, y en gran medida, por estos movimientos, ¿no?, estas organizaciones, estos movimientos de las propias personas que empiezan a pujar con fuerza ya hace varios años, de alguna manera luchando por los derechos y por conquistar esos lugares tanto tiempo velados, ¿no? Pienso bueno, que sí, que ha pasado de una moda, también hubo una época que era un imperativo, ¿no?, legal, una cuestión también de ética, ¿no?, de el deber hacer,
pero sí llegamos a una instancia que es la más actual. Yo pienso cuando empecé en una de mis, de lo que comentaron de mis trabajos, que tiene que ver con llevar la propuesta de inclusión de personas con discapacidad a los ámbitos laborales, y al principio lo que aparecía mucho era esto de, bueno, ¿hay una ley que regule esto? Bueno, en Argentina existe para lo que es inclusión de personas con discapacidad, solo en el ámbito público existe una ley de cupo que es del 4%. Entonces eso generaba a veces como, bueno, no, digo, si tenemos que considerar la ley, ahí nos, digo, tomando también un poco lo que Marce decía de las leyes existentes, ¿no? Hoy en día. Sin embargo, la propuesta de inclusión estaba, porque había una bajada tal, un interés, y esto fue haciendo, ¿no?, que se fuera haciendo camino, y un camino del cual uno no puede volver para atrás, por los efectos positivos de la inclusión. Entonces, pasamos de cuestiones que tienen que ver con imperativos legales, con cuestiones que tienen que ver con, como decíamos, moda o con negocio, pero en el fondo lo que va quedando sí es la transformación de los equipos de trabajo, ¿no? Y acá quizás me estoy yendo como un poquito más hacia el final, que tiene que ver con, bueno, las ventajas, que sé que en algún momento las iremos nombrando, pero me parece como importante esto: ¿qué es lo que nos va pasando a cada uno y a cada una de nosotras en lo personal, en lo particular, y también en lo colectivo, ¿no?, a partir de la incorporación de la diversidad? Que sin ir más lejos es esto que Bettina decía al comienzo, y es que estamos todas las personas atravesadas inevitablemente por la diversidad, porque cada uno de nosotros y de nosotras en algún aspecto de su vida ha quedado ubicado o ubicada en algún lugar de mayor o menor vulnerabilidad, ¿no?, frente a esas, en función de esas categorías a las cuales cada uno de nosotros pertenece. Yo no puedo ver a quienes están ahí, pero ¿se puede ver? ¿Ustedes ven? No, están todos sin cámara. Sin cámara. Perfecto, bueno, digo perfecto, pero me encantaría tener acceso, porque una de las cosas que para mí es central, y en esto que vengo diciendo de cómo los espacios laborales se transforman a partir de la incorporación de diversidad, es que cada uno se pueda pensar a sí mismo a partir de las propias experiencias, ¿no?, donde hay otros y otras personas que piensan diferente, que actúan diferente, que tienen, en discapacidad se les llama necesidades de apoyo diferentes. Entonces me parece interesante el ejercicio también como punto de partida, poder pensarnos, ¿no?, cómo nos gusta ser tratados, qué cosas encontramos en el espacio de trabajo cuando está habilitado el ser diferente, ¿no?, o el tener alguna particularidad, alguna peculiaridad o lo que fuera. Y en este sentido, si estoy hablando mucho, Marce, sumate, pienso en esta distinción tan importante y tan relevante de hacer entre diversidad e inclusión, que muchas veces, siempre en general, van de la mano, sin embargo son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces nosotros podemos tener en las compañías equipos diversos, sin embargo algo puede estar fallando del orden de la inclusión. Entonces me parece interesante que, sea por moda, sea por negocio, sea porque hay un imperativo desde lo legal, podamos allanar el camino, trabajar en profundidad para que esa diversidad que se suma a los equipos de trabajo realmente sea una inclusión. Y eso es viable en tanto y en cuanto después lo podemos desarrollar en profundidad, habilitemos esos espacios de dar voz, ¿no?, dar la palabra, dar voto a esos diferentes integrantes de los equipos. Sí, Marce. No, te sumo porque esto que vos decís me trae a la mente un concepto interesante de pensar, que es cómo se interrelaciona lo que va pasando a nivel macro, es decir, este espíritu de la época que va cambiando, esta ideología prevaleciente que todos vamos viendo que va cambiando, con lo que pasa en las organizaciones, que es el nivel meso. Entonces, mientras en las organizaciones por ahí estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? También esta ola en lo macro nos sirve para ir corriendo el para qué las organizaciones se preocupan de esto, porque también era difícil
cuando entrabas en una organización que te convocaba, no sé si Denise te pasaba, vos lo primero que nosotros preguntábamos era, ¿por qué están haciendo esto? Y muchas veces nos decían, ¿y por qué hay que hacerlo? Porque todos lo hacen. Entonces, eso no es sustentable, digamos, hacerlo porque todos lo hacen. De alguna forma nos va a ayudar también a revisar en el propósito de cada organización y en sus valores y en su modo de trabajo si de verdad hay un interés por esto, aunque sea un interés económico, aunque sea por riesgo a tener que pagar una indemnización millonaria en caso de juicio, aunque sea porque si incorporás diversidad te va a ir mejor. Está perfecto, pero si es por eso y si es porque además hay que hacerlo tanto mejor, pero por lo menos nos abre un poco las aguas. No sé qué opinas con esto. Ahí me desmuteo. Sí, a ver, sin duda, Pau, ¿vos querías decir algo? Sí, sin duda, por eso digo que ese es son como caminos posibles y una medida que yo hace, no sé, 20 años que trabajo en discapacidad y hace la mitad de ese tiempo que me ocupo de ir a organizaciones y a empresas a llevar las propuestas y realmente ahí también se empieza a ver, digo, uno empieza a afinar el oído, ¿no? A identificar también con quién está hablando y si esto es realmente una bajada, en esos análisis que uno hace de cómo está la organización, ¿no? A veces me pasa de preguntar, bueno, ¿ustedes ya tienen personas incluidas? ¿O cómo está el personal? ¿Hay desvinculaciones? Y a veces pasa esto de, sí, estamos despidiendo gente, pero queremos que se sume, bueno, a ver, estamos despidiendo por un lado, pero queremos que se sume una persona con discapacidad por otro. No va como muy en línea, ¿no? Digo, es como para pensar ahí qué es lo que realmente está traccionando esa intención. Entonces uno empieza como a afinar el oído y a poder preguntar para tener una idea, ¿no? Más amplia de la situación que se está jugando. Buenísimo esto, Sí, perdón, sí. y si me permiten un cachito de tomar esto que decía Denise, que es, y que decía también Marcela, es, ok, puede llegar a ser una moda, digamos, ¿no? Esto se dio todos querían tener políticas de diversidad, equidad e inclusión. Creo que esto es uno de los factores que ha atentado contra estos movimientos, digo, y ha provocado estos movimientos DEI. Y en la pregunta que nosotros hicimos, que digo, no es casual, hablamos, es moda o negocio, ¿no? Y todos los que trabajamos este tema sabemos que muchas veces nos pasa con Pau cuando nos llaman a las organizaciones que es porque tienen un problema en particular, por ejemplo, tienen una causa de abuso o una causa de discriminación, y uno va a tomar ese tema. Después la empresa empieza a aplicar políticas para prevenir otra vez esa situación, y las empresas se fueron dando cuenta, y también quiero ponerlo sobre la mesa, que es un negocio. ¿Y por qué es un negocio? Porque los mejores ambientes, que es lo que provoca que nosotros tengamos personas diversas, con distintos pensamientos, con distintas miradas sobre la vida, ha generado mejora en los equipos, ha generado mejor productividad. Y no es que lo decimos nosotras solamente las personas que trabajamos en diversidad, sino que hay muchos estudios de McKinsey, de Deloitte, de muchas organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo, que lo que establecen es, justamente han medido, que es lo importante, que las empresas que han implementado estas políticas han tenido mayores beneficios, ¿no? Entonces digo, puede ser una cosa y puede ser la otra a la vez. Creo que tenemos que analizar que, por ejemplo, cuando muchas empresas han tratado de imponerlo como moda, quiero tener esto que decía un poquito Denise, lo estoy haciendo porque otras lo hacen, sin un diagnóstico previo, que también nos ha pasado, quiero aplicar esta política, no, ¿cuál es tu empresa? ¿En qué sector? ¿Vas a poner un cupo donde todavía no hay mujeres desarrolladas? ¿Vas a pedir esto? Que no hay una comunicación clara sobre la situación, ¿no? Entonces, quizás creo, ¿no? Son pensamientos que vamos teniendo con Pau y que vamos charlando. Creo que una de estas cuestiones puede llegar a ser esto, me copio de, sin pensar y hacer un trabajo profundo, que es lo que decís, Denise, de dónde estoy parada, para qué lo quiero, lo que decía Marcela, y hacia dónde voy, y comunicarlo de esta forma. Entonces, quería traer esto porque me parece que también es un negocio y lo quería remarcar porque muchas de las empresas, inclusive ahora con políticas anti-DEI que está llevando
algunos de los gobiernos, por ejemplo Trump, que ha modificado normativas y etcétera, igualmente están reconfigurando, transformando la forma en la que lo llaman porque quieren seguir teniendo dentro de sus empresas estas políticas Sí, porque saben que les han sido buenas. eh, mm, mm, mm. Pero ya que desordenamos ahora el orden de las cosas, les propongo lo siguiente. Sigamos reflexionando sobre esto que estás planteando vos, Beth, sobre evidencias de éxitos, ejemplos de cómo impacta positivamente, y volvemos entonces al final a pensar. Porque, o sea, ¿por qué? Si tenemos que hacer una autocrítica porque llegamos a esta situación y además tratar de interpretar si es cierto que la gran mayoría de las empresas siguen sosteniendo esto o encontraron esto como la mejor excusa de dejar de hacer cosas que venían haciendo, que me parece que es una pregunta que podemos responder de distinta manera. Pero sigamos con esto que proponés vos ahora, Betty, que es entonces hablar sobre beneficios, casos de éxito, dónde podemos palpar y explicarle, o sea, claramente todos los que estamos acá, al menos tenemos una curiosidad positiva para entender que algo sobre esto hay que trabajar o seguir trabajando, entonces me parece buenísimo aprovechar este espacio para contar casos de éxito, dónde y de qué manera podemos palpar. eh, que organizaciones que hacen bien las cosas porque entienden por qué trabajan estos temas y definen una estrategia para abordarlos, una estrategia acorde a esa empresa, con su cultura, con su contexto, con su negocio, con su apetito al riesgo, con sus recursos, cómo genera beneficios positivos. ¿Nos quieren compartir algo más que enriquezca lo que Betty nos acaba de compartir? Bien, bueno, ahí tomo la palabra. Sí, me quiero sumar a esto que dice Betina. Sin duda hay estudios que demuestran, yo lo veo en la práctica con incorporación de personas con diversidad funcional o discapacidad, como querramos llamarlo, pero sí, efectivamente tiene que ver, hay una especie de, lo ponemos en términos de contagio o de modelado. En lo que se llama, en las terapias cognitivo-conductuales se habla del modelado, ¿no? Como recurso a la hora de transmitir un mensaje sin tener que enseñarle al otro, ¿no? Entonces, el modelado se ve en las personas incluidas con discapacidad generalmente llegan a trabajos a edades mucho más adultas que cualquier otra persona. Si yo pregunto acá, y ahí pueden si quieren escribirlo en el chat, a qué edad tuvieron su primer acceso al trabajo, al mundo laboral, de manera, digo, no la changa, sino un trabajo Formal. normalizado, ¿no? Regulado. Seguramente las respuestas que encontremos, digo seguramente porque esta es una pregunta que hago habitualmente, aparecen edades entre los 18, los 20, los 25, si se quiere. Las personas con discapacidad en general acceden a puestos de trabajo mucho más grandes, ¿no? A una edad mucho más adulta. Con lo cual, la valoración del trabajo, el aprecio por el trabajo y el deseo de aportar está muy ahí, muy latente. Con lo cual, esto muchas veces funciona como modelado para otras personas que vienen trabajando y sobre todo porque en algunos puestos, y esta no es la regla, pero en algunos puestos realizan tareas bastante rutinarias, ¿no? Seriadas, que son tareas en general que otras personas quizás no valoran, no valorarían, ¿no? Entonces ahí digo, traigo esto del modelado porque me parece interesante, ¿no? Cómo estando en equipos diversos y pudiendo identificar en otros el placer por el trabajo. En épocas de pandemia ha pasado que no querían faltar al trabajo, la empresa cerraba temporalmente y querían ir, y se empezaron a llevar adelante acciones para que empezaran, ¿no? El home office, empezaran a trabajar dentro de las casas. Entonces, todo esto trae beneficios, sin duda, digo, beneficios palpables en el clima organizacional, en el clima de trabajo. Más allá de, bueno, esto que decía Betina, ¿no? En la productividad, cuestiones que tienen que ver con bueno, con el ausentismo, decía recién, con la rotación, ¿no? Hay menos rotación, la gente se empieza a sentir, nos empezamos a sentir que somos parte, que podemos aportar, que se toman en cuenta nuestras diferencias, nuestras particularidades. Em, Me pasó hace un tiempo, hace
cosa de 2 años, fui a una empresa, viajé al interior, a una empresa que querían hacer temas generales de diversidad, no focalizar en discapacidad, sino de todo un poco, y surgió un conflicto entre el dueño de la compañía que estaba presente y las poquitas mujeres, porque era una empresa automotriz, las poquitas mujeres que habían participado de ese encuentro, donde la propuesta era cómo hacemos para sumar más diversidad a la compañía, y esas poquitas mujeres que estaban, me acuerdo que eran 2 o 3, lo que planteaban era no tuvimos en nuestra época de maternidad y de lactancia, no teníamos un lugar donde dar la teta, donde sacarnos leche, no era dar la teta, era donde sacarnos leche, ¿no? Ese lugar de privacidad. Teníamos que terminar yendo al baño con todo el cable, ¿no? Para quienes alguna vez han visto, ¿no? El sacaleche eléctrico. Quiero decir, se empezó a plantear ahí algo que era mucho más de fondo, ¿sí? Que empezar a pensar en, bueno, ¿cómo sumo otras categorías, personas con otras diversidades, cuando las personas que ya están dentro de la compañía no están sintiendo que son escuchadas, respetadas en sus necesidades? Entonces me parece interesante, ¿no? Como estos movimientos que empiezan a suceder. Marce, te doy la palabra y después por ahí sumo alguna otra cosa. Genial. Sí, me quedo reflexionando sobre lo que decía Bettina antes y es una pregunta también que me interpela desde la raíz, o sea, ¿por qué tenemos que estar justificando desde lo económico? Yo trabajo particularmente género, que las mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades que tienen los varones. Digamos que todo el caso, todo el business case me hace ruido como filosofía, digamos. Es como si en 1920 nos hubieran preguntado, ¿el hecho de que las mujeres voten va a hacer que tengamos mejores gobiernos? Ah, bueno, y si no, ¿qué pasa? Entonces no votamos. Entonces hay como una cuestión de fondo que me hace un poco de ruido, porque también es verdad lo del estudio McKinsey y lo del estudio Deloitte, que son los que mencionó Betty, los más afamados y los más sólidos, pero también es muy difícil establecer en general la correlación, es decir, la correlación aparece, pero es muy difícil establecer la causalidad. Estas empresas que son más rentables porque tienen más diversidad, ¿se debe su rentabilidad a que tienen más diversidad o a un montón de otros factores? Y dentro de esta diversidad, puntualmente, ¿se debe a A o a B o hacia cuál de todas las medidas que toman? Y ahí es cuando entras en un terreno fangoso, donde en realidad me parece que, o la otra cuestión que es, bueno, que nos pasó, esta anécdota es real. Hace 3 años que incorporamos mujeres al directorio y nuestra rentabilidad sigue siendo la misma. ¿Qué pasa? Entonces vos te empezás a preguntar ahí, bueno, o sea, además de incorporarnos tenemos que subir la rentabilidad de la compañía. Y claro, porque nos vendieron que era más rentable incorporar mujeres. Entonces hay como una expectativa directa de qué manera va a suceder eso. Y me parece que ese enfoque es un poco confuso para el tema. Y me parece que yo soy partidaria del enfoque de los derechos humanos, o sea, es porque nos corresponde detectar dónde tenemos diferencia de oportunidades, detectar dónde hay sesgos, detectar, y esto está presente ya desde 1971, que fue el primer juicio en Estados Unidos que, digamos, esto viene de antes, que invoca en el tema de discriminación y la Corte Suprema de Estados Unidos en una causa contra la empresa Duke de energía en 1971 dictamina que las prácticas laborales que parecen neutrales, pero tienen un impacto discriminatorio, son ilegales a menos que sean estrictamente necesarias. Y abre, digamos, con eso un espectro amplísimo. Y desde entonces hasta hoy la cantidad de casos, digamos, que llegan a Estados Unidos y también acá en virtud ahora del convenio 190 a términos legales en función de esto, ya ese riesgo es suficiente para que una empresa, si querés, si no la va a empujar la ética, no la va a empujar la preocupación por los derechos humanos, se cuide. Pero el tema de que es más rentable me genera un poquito de ruido. Déjame agregar algo a lo que dijo Betty y me parece espectacular la discusión que estás planteando, pero
todos los que estamos acá y que además somos consultores, sabemos que a una empresa, si no hablamos de número y de impacto positivo en el negocio, se terminó la conversación. Y lo que sí tomo de lo que decís, y es que cada vez más todos los esfuerzos, de hecho, mutó 100% la lógica de abordaje de compliance, donde antes se trabajaba solo en prevención de riesgos y hoy el foco está en cómo las personas toman decisiones, ¿no? Y si trabajamos en esos incentivos y en el contexto que generamos en una organización, nos damos cuenta que las personas toman decisiones más alineadas con los valores de la organización. Y eso genera un círculo virtuoso. Hacemos preguntas, decimos lo que pensamos, nos autorregulamos, en vez de solo evitar que algo malo pase, trabajamos en equipo para tomar algo que enriquezca. Y entonces, por eso, fíjate que cuando pensamos en relanzar esta comisión, la llamamos diversidad y cultura, ¿no? Porque todos estos beneficios que Betty planteaba, que creo que vale la pena mencionarlos, incluso cuando hablamos de estos temas, impactan, no si tenemos una política que implica incorporar mujeres o implica incorporar personas con discapacidad o no solamente, ¿no? Que si logramos en una organización que trabaja en estos temas, que forme parte del ADN de la organización, de la forma en que las cosas se hacen, de la forma en que las personas tienen experiencia en la organización, también hay un montón de datos que muestran cómo de hecho hay una investigación de Stanford re interesante que todo lo material que estamos mencionando, el que tenga interés nos avisa y lo compartimos, que muestra que empresas con culturas arraigadas y fuertes, basadas en valores, tienen una performance económica más alta de hasta un 10%. Entonces, si hablas de cultura, facilitamos esto que vos estás diciendo, que no es, ay, tengo 3 mujeres, me cambió, es la cultura de la organización que implica generar condiciones para que personas que pensamos diferentes nos sintamos parte y entonces podamos trabajar en enriquecer lo que pasa en la organización. 100%, perdón, quiero 100%. Sí, dale, Betty, dale. Perdón, quiero sumar algo antes de seguir sobre esto que dice Marcela, que hay una consultora de Harvard, Chilanzi, que ella se hace esta pregunta que decís vos, Marce, ella dice, es muy interesante, ella dice, ¿y si mañana se hiciera un estudio, dice, y no tomarlo en la rentabilidad, ¿no? Porque también llevando a derechos humanos, ella dice, ¿y si mañana se hiciera un estudio donde se demuestra que tener mujeres o personas de color baja la rentabilidad, ¿qué haríamos? ¿Las echaríamos? ¿No? Y entonces ella ahí dice, bueno, yo voy por los derechos humanos. Digo, todo esto está dando vuelta, todo esto se está hablando. No, pero Quería hacer algo que me esté súper interesante. Betty, y además esa respuesta te deja de manifiesto lo que dice Paula, o sea, hablar de cultura es hablar de poder. Entonces, cuando ella se responde, las echaríamos, está preguntándose desde el punto de vista masculino, porque ¿quién las va a echar? O sea, ¿quién es la figura que es sujeto de poder echar o no echar a las mujeres? El hombre. Entonces, esa sola pregunta tiene implícita la respuesta y 100% lo que iba a decir antes, comparto lo de Paula, que es la cultura. O sea, la cultura es en lo que tenemos que trabajar con aquellas empresas que de verdad quieren cambiarla, no con las que quieren tener la rentabilidad del precio de la acción subiendo porque incorporaron 3 mujeres en el directorio, sino los que quieren tener una empresa mejor y también más rentable en el largo plazo. Y ahí me sumo. dale. Perdón, me sumo breve porque pienso en esto, ¿no? De la cultura y cómo se van construyendo esas creencias, ¿no? Y en general, en cada una de estas minorías, de las que todos en alguna u otra medida formamos parte, es porque ahí subyacen, ¿no? Estos prejuicios que vienen de larga data, ¿no? Si nos basamos, por ejemplo, en lo que es discapacidad, pero también en género, digo, hay teorías muy viejas, ¿no? De la mujer como no sé, pienso en libros que habla de cómo la mujer en realidad lo que tiene es que tiene menos energía cuando nace, ¿no? Como, ahora no me acuerdo del autor, pero es un médico histórico que hablaba de que tiene menos calor
ese embrión a la hora de desarrollarse. Digo, ¿cuántas teorías hay que subyacen? Desde los paradigmas de discapacidad, está súper claro que hoy siguen estando por debajo, ¿no? A la hora de que una empresa dude incluir o no, todos los miedos que aparecen son respecto de si esa persona es una persona enferma, que va a faltar. Bueno, a ver, discapacidad y enfermedad no es lo mismo, pero bueno, todo esto se basa en un paradigma muy anterior, ¿no? Que habla de enfermedad, ¿no? De que la persona con discapacidad es una persona enferma. Y bueno, y que entonces va a faltar más, no va a poder con las tareas, ¿no? Un modelo, de alguna manera, después de ese viene el modelo rehabilitador, y entonces la persona con discapacidad nunca llega a cierto nivel. Quiero decir con esto que coincido en que el trabajo profundo es sobre la cultura, sobre los prejuicios o los sesgos que existen hoy en día respecto de cada una de estas minorías. Marce, ¿querías decir algo más? No, vamos. Si les parece, digo, Betty mencionó hace un ratito la decisión de Trump sobre este tema. No sé si todos estamos familiarizados, así que por las dudas voy a contar en 30 segundos para aquellos que no lo tengan claro, qué es lo que decidió el presidente de Estados Unidos casi en su primer día de mandato. Sacó dos disposiciones, básicamente, donde decía que trabajar en temas de diversidad, equidad, inclusión e incluso en temas de discapacidad implicaba una discriminación ilegal que atentaba directamente contra la meritocracia y que, por lo tanto, no solo el Estado federal iba a revisar todas sus políticas vinculadas a la promoción de estos valores, sino además sus propias designaciones en base a estos criterios, porque entendía que las personas que habían llegado no cumplían con criterios de meritocracia, y además había dispuesto que todas las empresas que que pudieran ser contratadas por el Estado federal, tenían que demostrar que no incurrían en prácticas ilegales y que, por lo tanto, a partir de ahora, las empresas contratistas debían demostrar que no tenían políticas de diversidad, equidad, inclusión y discapacidad, las llamaran como las llamaran. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque dijo, la llamen así o hagan algo vinculado a esto, y hasta mandó a hacer una reglamentación sobre la que todavía estamos esperando para ver si se iniciaban incluso investigaciones respecto a esta empresa. Vale aclarar que hay una decisión de un juez federal que esta parte respecto de las investigaciones y lo que le pide a las empresas pareciera que dejó, al menos hasta el momento, en suspenso, pero hay que ver qué pasa con la reglamentación. Pero en este contexto donde un Estado no solo cambia, sino que dice trabajar estos temas atenta contra la meritocracia. Entonces, uno, ¿qué reflexión les merece? Si en serio es una cuestión dicotómica. Y la segunda pregunta sobre esto es, ¿cómo llegamos a esta situación? Y si aquellos que venimos trabajando sobre estos temas tenemos que hacer como alguna autocrítica. Digo, si llegamos porque fallamos en algún sentido o si es simplemente un ciclo que se reitera y no hay ninguna oportunidad de mejora para quienes venimos trabajando en estos temas. Bueno, creo que es interesante la pregunta. Me parece que sí hay que hacer una autocrítica. Sería siempre que hay un cambio de rumbo y uno se queda mirando y dice qué pasó, es necesario pensar qué cuota de responsabilidad nos cabe. Es muy profunda la pregunta, no sé si se responde en 5 minutos, porque engancha fundamentalmente temas políticos. Creo que el engarce del cambio de rubro que ya vimos en los 80 hubo una ola similar y Ronald Reagan había puesto una ley anti todo, o sea, anti todo lo mismo que está, ahora es diversidad, en ese momento era leyes a favor de las mujeres, pero cuando lo ves decís, pero parece escrito ahora. Y un poco tiene que ver siempre tiene que ver con la política, ¿no? Pero es como más evidente que no se está hablando contra las personas con discapacidad ni contra las mujeres, se está hablando contra la izquierda.
Y entonces es desde dónde nos tenemos que hacer la autocrítica, ¿no? Nos tenemos que hacer la autocrítica quienes trabajamos esto en las organizaciones, en pasarnos dónde o en no escuchar a quién. Y me parece que dentro de esto la cuestión más espinosa han sido los cupos. Me parece que esa ha sido siempre una medida que ha levantado mucha polvareda en el sentido de la discriminación inversa, y es esto a donde, porque digo, puede una ley castigar o hacer levantar una casa de brujas como la está levantando, por lo que dice Paula, a tal punto que las empresas no quieren ni mencionar la palabra diversidad en sus códigos de ética o en sus documentos, porque temen ser objeto de alguna penalidad. Y digo, no puede ser nunca ilegal trabajar contra los sesgos, no puede ser nunca ilegal trabajar a favor de la meritocracia, y no son contrarios, digamos, trabajar a favor de la meritocracia es pensar, como decimos en la Fundación Flor, cómo la orquesta de Boston logró ser 50% de mujeres cuando había 5%, porque puso un biombo en el momento de la audición. Entonces la gente no solo veía al que tocaba el piano, no solo dejó de ver al que tocaba el piano, y después les pidieron que se sacaran los zapatos para que no escucharan los tacos. Entonces, cuando dejó de haber una presencia física de saber que el que estaba emitiendo esa melodía era una mujer o un varón, la cosa se puso pareja. Mientras tanto pensaban que eran meritocráticos, pero no lo eran. Entonces la verdadera meritocracia aparece cuando se bajan los sesgos o cuando se eliminan, y me parece que mucho del trabajo que sí vamos a tener que seguir haciendo va a tener que ver con eso, con las cuestiones inconscientes, ya que no con impulsarlo de manera, digamos, rápida, como queríamos, sabiendo que la igualdad se va a alcanzar en 200 años. Bueno, tendremos que esperar 180. Yo creo que en general cuando doy una charla o voy a hablar a alguna empresa, lo primero que digo es, lamentablemente tengo que estar acá, ¿no? Como la presentación es decir, a ver, espero, y creo que, digo, la idea del trabajo que hacemos quienes estamos acá es que en algún momento no seamos necesarios o necesarias, ¿no? Que ya haya algo que esté naturalizado, aceitado, encaminado, ¿no? Esté trazado ese camino. Bueno, hoy no lo tenemos, con lo cual, digo, el trabajo tiene que seguir estando. Sí creo que en esta pregunta que vos hacías, Pau, creo que como en cualquier aprendizaje es una espiral, y es una espiral ascendente. Entonces, digo, yo creo que esto es parte de, uno cuando lo ve con una lupa, ve el momentito de conflicto que hay que atravesar y que es difícil, pero cuando uno abre la mirada y lo ve en perspectiva, uno puede entender que eso es parte de un movimiento y un proceso, esperemos que ascendente, ¿no? Como cualquier aprendizaje. También creo que sí, que vale la autocrítica, y en esto creo que algo creo entender, Marcela, que decías vos, y que la lectura que hago es en estas cuestiones como de maquillaje, ¿no? Que no soy muy buena con el inglés, ahí levantaste la mano, pero digo, en esta cosa del maquillaje y del hacer rápido, es lo que debiéramos trabajar en esta exigencia o en este deseo de que las cosas sucedan. Muchas veces nos quedamos en, bueno, lo hacemos, ¿no? Esto del 8M, y entonces el 8M se hace una acción en una empresa, cortita, chiquitita, como, bueno, acá estamos, levanto la pancarta y ya. Cuando el trabajo, y es un poco lo que venimos diciendo, es de fondo, ¿no? Es como transversal a toda la compañía. Y ahí me pongo a pensar en cuestiones que tienen que ver de acá en más, que es un poco lo que un poco también en virtud del horario en el que estamos, la propuesta o la invitación es poder analizar las diferentes áreas de las organizaciones, ¿no? ¿Dónde está apareciendo mayor resistencia? Y habrá que ver si eso va permeando al resto de la compañía. Entonces, no quedarnos con el maquillaje por el hecho de hacer, sería como la autocrítica, sino ir a los fondos, ir a las raíces, porque es desde ahí de donde se puede trabajar más en profundidad. Ahí Eh, sumo, Pau y Marcela y Denise, si me permiten, algo que me viene a la cabeza hace muchos días que pienso, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que dijo Marcela antes,
¿qué sería una política anti-DEI? A partir de ahora, ¿sería válido discriminar? ¿No? Y me parece que esto que está como si hubiera explotado, ¿no? Creo que se va a empezar a hacer un poquito más chiquito, que es algo que también lo que decía Marcia, ¿no? Como las cosas se van acomodando y en realidad son algunas acciones puntuales que sí pudieron haber por falta de explicación, por falta de diagnóstico, por falta de temporalidad cuando uno implementa una acción afirmativa, ¿no? Que por ejemplo la más común es cupo, haber dañado o haber generado en los otros esto que hay dos bibliotecas, ¿no? Sobre las acciones afirmativas sí o las acciones afirmativas no, y de hecho se tratan como discriminación indirecta los que están en contra. Entonces me parece que es un poco por ahí, ¿no? Esta pregunta me hace ruido de hace mucho. ¿Qué significa? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de ser, de ir por los derechos humanos? ¿Vamos a discriminar? ¿Nos va a parecer bien que en una organización algo le diga una barbaridad a otro? ¿No? Esto es un poco lo que me hace ruido. Marce, vos levantaste para poder hablar, perdón que te Sí, interrumpí. una reflexión de esto también. Interesante lo que están planteando en el chat, Carlos, Javier. Me parece que el tema de la interseccionalidad, digamos, el que nos lleva a pensar que tener dos o más, pertenecer a dos o más colectivos minorizados empeora las cosas, también es parte de la autocrítica que tenemos que hacer, porque eso es el wokismo. Digamos, en definitiva, nos llevó a pensar que si tenemos que abrir la compañía a las mujeres, después tenemos y nosotros nos encontramos, y bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Por LGBT, por personas con discapacidad, por mujeres, por, no sé, por trastornos del espectro autista? ¿Qué trabajamos? Y entonces es como una pérdida de foco, de sentido común en qué significa que una causa tenga que incluir a todas, ¿no? Y que de pronto después no sepamos si... y me parece que acá hay que hablar también de lo que significó el tema, cuando se mete el tema político dentro de las organizaciones. Y entonces, mientras todos estamos de acuerdo, el consenso no se rompía porque es difícil salir del buenismo, entre comillas, ¿no? Y los casos de éxito de las organizaciones estaban. Ahora, cuando desde la política se plantea un dilema y vos decís, bueno, pará, yo voy atrás de esta ola, pero a mí no me hagan defender causas que no quiero defender. Entonces ahí se para, y ahí se para de golpe. Y entonces es en esa interseccionalidad donde nos tenemos que preguntar qué causas se meten en la bolsa, ¿no? ¿Son todas igualmente válidas? ¿Cuáles? Y esa es una pregunta que es válido que las empresas se hagan y que nadie te puede decir, impedir trabajar por una causa que a vos te mueva, me parece. Y tomando también lo que dicen en los comentarios, que por suerte, que por cierto son muy valiosos, em, la gran pregunta, si les parece, como para cerrar, tomando la sugerencia de Jorge, es, ok, y en este contexto actual, ¿no? Y con esto que vos decís, no todas las dimensiones tienen que ser abordadas por todas las empresas, porque como señala otra de las personas que participan, las empresas no están para hacer políticas sociales, sino para hacer negocios. ¿Cómo pasa hoy? Que nos quedan 7 minutos, o sea, 3 para vos, Marce, 3 para vos, Den. ¿Cómo pasa una empresa a la acción de manera positiva en este contexto actual? ¿Qué le sugerimos que hagan? Bueno, em, yo quería sumar algo que decía Betina en esto y lo voy a mechar con esta pregunta. Betina nos preguntaba qué sería hacer políticas contra DEI, y me venía a la mente pensar en las cuestiones de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad universal es ley, ¿no? Si uno se basa, por ejemplo, en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, es ley. Con lo cual, una política anti-DEI, ¿qué sería? No poner una rampa, no poner una silla ergonómica. Digo, si nos vamos a la bestialidad de pensarlo en ese sentido, digo, ya no hablamos de las barreras actitudinales, ¿no? De las barreras comunicacionales, que quizás son un poquito más complejas a la hora de comprender o en lo cotidiano de vivenciar. Hablamos de barreras físicas, edilicias. Ahora, en cuanto a la pregunta que vos hacés, Pau, yo creo que sí hay pasos.
y un poco los hablamos hoy, ¿no? El hecho de poder identificar el propósito, ¿no? Del para qué, de dónde parte esta idea en la compañía, parte de arriba, parte de abajo. Si parte de abajo bajo me refiero a quienes quizás tienen menos poder de incidencia, ¿no? En las políticas de la compañía. Bueno, ¿cómo se va a traccionar eso? En general, en mi experiencia, suelen ser las personas nuevas las que llegan con aire fresco, ¿no? Con interés de modificar y de llevar un cambio de rumbo a las compañías. Y bueno, a veces se hace difícil. Yo creo que uno de los temas centrales, y es algo que siempre digo, es el análisis de la situación actual de esa organización. Ir a los datos. O sea, tener datos concretos nos permite entender dónde estamos parados. Y entonces, en función de esos datos que yo tengo, puedo trazar un camino para generar modificaciones o no, o seguir promoviendo aquello. Y cuestiones bien concretas, digo, como para ir al llano, hay baños para mujeres, esto que yo decía antes del lactario. Bueno, como por poner ejemplos, lo de la rampa que decía. Y uno de los temas que para mí, ya no quiero robarle tiempo a Marce, es encontrar dentro de las organizaciones aquellas personas que puedan funcionar como aliados, ¿no? Y en este sentido, a mí me gusta pensar que estos aliados, que todos podemos ser, perdón, aliados, ¿no? En estas acciones, me gusta también pensar que esas personas que funcionan como aliados no necesariamente son personas que han vivido grandes situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno desde y ahí traigo un concepto que es bastante polémico hoy en día, que es el tema de los privilegios, pero vale pensarnos, ¿no? Desde dónde yo me paro y qué campo de acción tengo para poder llevar adelante y ejecutar ciertas acciones para el bien común. ¿No? Lo tiro así como esta frase. Marce. Gracias, Den. 100% de acuerdo. Me parece que hay que ir a los datos, hay que ir a justificar y a encontrar dónde efectivamente hay discriminación en la organización, dónde están los problemas y hay que volver al sentido común. Es decir, me parece que si hay algo de autocrítica en esto es cuando empezás, la organización sabe cuando empieza a hacer las cosas porque sí. Volver al sentido común, volver a la reunión de directorio, volver a preguntarse si queremos trabajar en esto y cómo lo podemos hacer de manera inteligente. Y creo que hoy de manera inteligente es escuchar mejor el contexto, entender cuáles son las cuestiones sobre las que querés trabajar, entender que un ambiente libre de violencia no se va a volver atrás en eso, no se puede volver atrás, entender dónde hay violencia en la organización, entender dónde están las personas aliadas y las personas que van a favor de la violencia, es decir, como empezar a radiografiar con un poquito más de exactitud y de precisión qué es lo que pasa. Y lo segundo es leer, informarse, porque vamos a tener que trabajar mucho más en los sesgos. Ya veníamos trabajando, pero me parece que hay mucho para hacer ahí y sobre todo en lo que se llama los empujoncitos, es decir, esas cuestiones que se llaman pequeños empujones, nudges en inglés, desde la teoría de la economía conductual, que van a ayudar sin que sea una política declarada, sino ayudar a ir a la organización en la dirección que quiere, a través de cosas tan sencillas como elegir qué formulario pones por default para que la gente se anote en determinado programa, que ya sabes que el sesgo del statu quo hace que si la gente tiene que llenar un formulario extra, no lo hace, por muy beneficioso que sea para ella misma, y empezar a detectar dónde están esos biombos, ¿no? Lo que hablábamos de la orquesta. Beth, ¿querés decir algo? No, estaba Estamos, contenta de estas dos expositoras espectaculares. La verdad que fue re eh, lindo lo que contaron. a ver, está claro que una hora es una muestra gratis de todos los desafíos que tenemos en este contexto. Hay un montón de preguntas sobre las que no pudimos eh, ponerle zoom, pero los queremos invitar a lo siguiente. La idea que teníamos con Betty es que esto
sea efectivamente una comisión de estudio. Es decir, nos vamos a encontrar, vamos a hacer 3 reuniones durante el año con expertas como las que tenemos hoy, pero también queremos invitarlos a ustedes a que se involucren, a generar contenido, a que pensemos y que nos aprovechen a Betty y a mí, en que los podamos acompañar en lo que les parezca valioso. Acabamos de poner ahí en el chat del Zoom el mail de la comisión, que es diversidad@eticaycompliance.org, para que podamos acompañarlos, para que podamos compartir información, para que si alguien quiere publicar o hacer algo, cuente con el apoyo de Betty y mío, y bueno, y que vayamos generando una sinergia positiva entre todos para poder mostrar que no es el fin del mundo lo que está pasando, no es que terminó el tema, sino que es una oportunidad para ver de qué manera nos repensamos con estos embates fuertes que hay y vemos de hacer las cosas eh, lo mejor posible, porque está claro que desde donde estemos, si no focalizamos en el bienestar de las personas que integran nuestra organización, no hay forma que nuestra organización pueda lograr un propósito. Entonces, es clave, llamémoslo como lo llamemos, pero sobre estos temas tenemos que seguir trabajando. Y una cosa más, Beth, antes de darte la palabra, los links de los documentos que mencionamos hoy los vamos a poner en la publicación de LinkedIn de la asociación, así que cuando la asociación haga un post sobre la comisión, vamos a agregar ahí con Betty los links para que los puedan bajar todos. ¿Beth? Muy bien, gracias. Nada, quiero agradecer un montón a las dos expositoras que tuvimos. La verdad que estas son conversaciones súper poderosas y que tenemos que tener. Y de tomar lo que decías recién, Pau, de los que trabajamos estos temas, tenemos que empezar a dar luz a estas cuestiones, ¿no? Y eso se hace justamente así, conversando, poniendo en palabras esto que hicimos hoy. Así que desafío a todos los que hoy estuvieron en esta charla a poder decir, bueno, esto para atrás no va a ir, esto es lo que tenemos que hacer hacia adelante y poder explicarle a alguien que no entiende, porque muchas veces nos encontramos con gente que no entiende que cuando hablamos de diversidad e inclusión estamos hablando, lo que decía Marce, de derechos humanos y estamos hablando de ser mejores, ni más ni menos que eso. Así que bueno, gracias a todos, todas por venir. Gracias Marce, gracias Den, gracias Mariana por introducirnos y generar este espacio en la asociación. Y bueno, los invitamos a todos a seguir en contacto y ayudarnos entre todos a generar más impacto positivo en las organizaciones donde somos parte, colaboramos o queremos trabajar. Muchas Marian, gracias. ¿vos querés decir Muchas algo? gracias, Paula. Quiero agradecer nada más a la Ah, asociación y a Betina, Paula, por la excelente facilitación, al público por las preguntas y la atención, y bueno, a Denise por el acompañamiento. Me sumo, agradezco Me sumo. muchísimo, aparte de la puntualidad, la prolijidad del encuentro, como lo fueron llevando Pau, Betina, bueno, Marci, un placer compartir, así que muchas gracias. Sí, me sumo. Les agradezco no solo a Paula y a Bettina porque pusieron el tema y las preguntas y la organización espectacular en Telejuicio, que es lo que necesitamos acá, y a Marcela y a Denise, la verdad que espectacular la charla hoy, la estaba escuchando en el back office atrás de esto, pero realmente muy buena y nos llevamos, me parece, muchas más preguntas y temas para seguir trabajando. Así que gracias por estar acá y fomentar esta discusión. gracias a todos, a todos. Nos vemos prontito.